continuando, ¿sale? Voy a abrir Animate y voy a ir mostrando la pantalla. Sí, aquí está, ¿sale? Entonces, ayer, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar esta parte. Tenemos el pequeño escenario que creamos justamente aquí. Tenemos la cuestión de todos los elementos ordenados por capas. Y recordemos que conforme vayamos avanzando, les comentaba, las capas, lo ideal es que todas tengan cada elemento esté en su capa correspondiente, ¿no? Cuando nosotros convertimos un objeto ya a un símbolo y creamos la interpolación de movimiento, se genera una capa individual para ese objeto, que en este caso es nuestra manzana. Al momento de nosotros convertirla en símbolo y crearle la opción de interpolación de movimiento, se genera su propia capa y en base a ello, ahora, cada movimiento que nosotros hagamos va a depender del fotograma en el que nos encontremos. Decíamos ayer, en el fotograma 1, pues nuestra manzana está justamente en el árbol. Al fotograma 30, que es un segundo de animación exacto, ya está en el pasto. Entonces nosotros nada más lo único que hay que hacer es arrastrar y colocar. Al final del día lo que nos interesa es son posiciones. ¿Dónde se encuentra en un lapso de tiempo en una posición? En otro lapso de tiempo más adelante, ¿dónde se encuentra? Antes de que haga un tercer movimiento o un cuarto movimiento, ¿sale? Todo va a depender de los movimientos que va a tener nuestro objeto en pantalla. Es, por ejemplo, aquí en el árbol, cuando cae al pasto, y al momento de rebotar, pues es una posición arriba, una posición abajo, una posición arriba, una posición abajo. Al final del día de eso se trata. No tenemos que ir como que, pues va a rebotar, la muevo un poquito, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego la hago caer, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Anteriormente les decía, sí tendríamos que haberlo hecho así. Es primero la muevo un poquito, me voy un fotograma adelante, otro poquito, fotograma adelante, otro, y otro, y otro, ¿no? Ahorita la ventaja es que nada más es indicar, está aquí, luego está acá, luego está aquí, luego está acá, y el programa se encarga solito de hacer la trayectoria de movimiento. Eso nos facilita a nosotros bastante, y pues es con lo que vamos a continuar, ¿no? Hacíamos justamente acá. Tenemos la cuestión de los fotogramas, siempre todo el seguimiento, toda la interpolación o el proxy, como veíamos en InDesign, lo vamos a ver a través de esto. Los pequeños puntitos significan fotogramas, los identificamos aquí de color rosa, ¿sale? Estos son mis fotogramas, en el fotograma 30 mi manzana ya cayó, y ahora por ejemplo decíamos, pues cae la manzana y me gustaría pues que rebotara, entonces pues el rebote va a ser realmente muy cortito, ¿no? O sea, cae y rebota, ¿no? Pues la trayectoria va a ser realmente muy corta. Entonces yo podría irme hasta el 45, ¿no? Decir, bueno, pues un lapso de 15 fotogramas. Podemos ver si realmente decimos, ok, pues vamos a ver si a lo mejor no es un rebote muy lento o tal vez sea muy rápido, ¿no? Prácticamente, como recordemos que lo estamos manejando a 30 fotogramas por segundo, si yo digo en el fotograma 45, pues es medio segundo, son 15. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos ver si el movimiento es rápido. Me imagino si va a ser justamente rápido. Entonces me posiciono, siempre recuerden eso. Es importante primero posicionarme en el fotograma antes de hacer cualquier otra cosa. Porque yo podría, por ejemplo, mover el cabezal de la línea de tiempo, pero el que está seleccionado es el 45, entonces no confundirnos aquí, porque a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues como en el 40, ahí está, posiciono el cabezal de la línea de tiempo en el fotograma 40, en teoría, y a lo mejor digo, ahí muevo hago su siguiente movimiento, son 10 fotogramas de diferencia, pero en realidad no se va a colocar ahí. El que tenemos seleccionado nosotros por el color amarillo vemos que es el 45. Entonces, en realidad yo no estaría haciendo el movimiento en el 40, aunque mi cabezal de tiempo me esté posicionado en el fotograma 40, el que está seleccionado y el que me interesa es el 45. Entonces, si yo hago el movimiento, realmente se va a colocar hasta acá. Si yo quisiera que fuera en el 40, pues tengo que seleccionar el fotograma 40, clic izquierdo nada más, ¿vale?
Eso es importante porque digo, si yo selecciono acá, el cabezal se ubica junto conmigo, ahí está. Pero si yo lo muevo por error, el que se queda seleccionado como tal, pues es el fotograma 37, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Ahora sí, selecciono el 45 y digo, bueno, pues la manzana ahora sí cayó, ¿no? Ya está su posición. Le digo, pues más o menos como por aquí que rebote, ¿no? Vemos el proxy de la animación, la trayectoria, cómo va cayendo y luego su siguiente movimiento. Podrán ver que cuando yo paso el cursor sobre los fotogramas aparece una curva en la parte inferior de mi cursor. Ahorita lo vamos a explicar porque, por ejemplo, es muy útil, es realmente muy útil para alterar la trayectoria, porque ahorita lo vamos a ir viendo conforme coloquemos más fotogramas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 45, cae, rebota. Entonces, la siguiente, por ejemplo, digo, bueno, pues me puedo llevar unos 5 fotogramas, ¿no? Entre que vuelva a caer, nada más es clic izquierdo sostenido y lo arrastro. Me voy al 55 y lo vuelvo a subir. Aquí, por ejemplo, pues ya tendría que deslizarme. Ahí, ya le moví bastante. Para ajustar ¿cómo se llama? A ver, esto lo voy a unir acá para tener más espacio, porque si no, no voy a tener mucho. Acabo de mover los dos paneles junto con el resto de opciones acá. ¿Vale? Eso para tener más apertura de campo, porque realmente casi no veo de todos los fotogramas, ¿vale? Entonces, ahí está, un poquito menos. Más o menos para poder visualizar más fotogramas a la vez. Ahí está, ¿vale? Entonces, aquí está, en el 45, 50, 55, y a lo mejor digo, pues al siguiente, el último en el 60, ¿no? Me posiciono en el fotograma 60 y ya la hago descender, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo quisiera comprobar ahora su animación, simplemente lo único que voy a hacer es darle Enter. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, sí, profe. Ahí está. Entonces, ahorita, por ejemplo, justamente que va llegando, Carlos, pues vamos continuando con la animación. En ese caso, bueno, estábamos al inicio recapitulando un poquito de lo que mencionábamos ayer y ahorita lo que estamos haciendo es ajustar la trayectoria de movimiento. Decíamos nosotros, pues mi manzana justamente cae y va a estar rebotando, va a estar rebotando. Entonces lo único que nosotros nos encargamos es de elegir sus posiciones, dónde se encuentre en un lapso de tiempo, es decir, en un fotograma, en qué posición, luego en qué otra posición, en otra y en otra. ¿Sabes? Lo único de lo que nos encargamos nosotros en la animación es de las poses, es decir, dónde se encuentra aquí, dónde se va a encontrar acá, más adelante dónde se encuentra y dónde se va a posicionar después. Solamente nos encargamos de esta cuestión. Es decir, anteriormente pues sí tendríamos que hacerlo todo uno por uno, ahorita nos lo ahorramos realmente todo esto, ¿no? Ya nada más es dónde está más adelante, dónde está más adelante y así sucesivamente, ¿sale? Ahorita de inicio, ¿sale? Entonces, yo ya puedo darle, por ejemplo, bueno, voy a posicionar el cabezal al inicio, alejo un poquito el zoom, ahí está. Pues vamos a darle Enter, vamos a ver cómo se ve, ¿no? Ahí está. Vemos, por ejemplo, que al momento de que cae, pues cae bien, pero el primer rebote es muy lento, ¿no? El primer rebote es muy lento y el resto va muy rápido, ¿no? O sea, a lo mejor aquí podríamos decir, ok, incluso la caída se siente un poco lenta, ¿no? La primera caída y el primer rebote como que va lento, el resto ya no. Entonces nosotros podríamos decir como que entre que sí me gusta, pero como que lo siento muy lento. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo la cuestión de la animación? Porque ahorita la caída a lo mejor
la siento lenta, ¿no? Realmente la caída tal vez debería de ser más rápida y el rebote igual, el primer rebote, ¿no? El resto tal vez se ve bien, el resto se ve bien como rebota, ¿no? Pero digo, la primera no me gustó. Entonces, nosotros cómo podemos corregir esta parte, porque al final del día se trata todo de tiempo. ¿Perfecto? ¿Sí me escuchan ahí bien? Es que se empezó a sonar como con estática. ¿Se escucha? Y otra vez ya no los escucho. A ver, creo que ya. ¿Sale? Entonces, decíamos nosotros ahorita, si yo quisiera corregir la cuestión aquí de tiempo, tendría que eliminar fotogramas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, todo se basa en la cuestión de fotogramas. Si aquí en el primero está en esta posición en el árbol, para el 30 ya está en el pasto. Entonces, este es el tiempo que se lleva en caer. Entonces, aquí prácticamente sigo, quiero que sea más rápido porque siento que la caída es lenta, pues es algo tan sencillo como decir, pues elimina fotogramas. Nada más lo único que nosotros tenemos que hacer es, como aquí es una posición, acá es otra, entre ese lapso de tiempo lo que tenemos que hacer es eliminar fotogramas para que la animación sea más rápida. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ok, selecciono unos 5 fotogramas, le doy clic derecho y podemos borrar fotogramas, pero ojo, aquí por ejemplo, porque luego a veces sucede esta parte de decir, ok, pues ¿sabes qué? Selecciono 5, que en ese caso clic izquierdo sostenido, ahí están. Bueno, selecciono un poquito más, no pasa nada. Aquí vemos la selección. Si yo le diera clic derecho, aparece una opción que dice borrar fotogramas. Y en realidad, pues sí, en teoría los borra, ¿no? Pero deja en pantalla un hueco, porque es como si nosotros arrancáramos esas hojas durante ese lapso de tiempo de la animación. Y entonces aquí existe, pero después ya no existe y vuelve a existir hasta que vuelva a hacer su caída. Entonces, si yo lo hago de esta manera, realmente no estaría eliminando como tal los elementos. Lo que nosotros tenemos que hacer no es borrarlos, o sea, no como tal elegir la opción de borrar fotogramas, porque lo que estaríamos haciendo es, como les comentaba, es como si durante la animación, durante ese segundo, de las 30 páginas arrancáramos 5 o 6, me parece que están 6 seleccionados, como si arrancáramos esos 6, entonces quedan esos espacios en blanco. En lugar de que se reajusten, lo estaríamos arrancando literalmente. Entonces yo no puedo decir borrar fotogramas porque entonces este espacio quedaría vacío. La animación existe aquí. A ver, déjenme, le alejo un poquito, ahí está. La animación existe, ahí está. Pero como borramos fotogramas, es decir, realmente borramos todo el contenido que hay en este espacio y volvería a aparecer al siguiente fotograma y continuar con la animación. Entonces, ahí hay que tener cuidado en no borrarlos, sino en quitarlos, porque no necesitamos hacer eliminarlos tal cual, sino nada más quitarlos. Lo que vamos a hacer es seleccionarlos. Bueno, creo que ya los quité, ahí está. A ver, otra vez, los selecciono, digo, sí, unos 5 fotogramas, selecciono 5, vamos a ver si es más rápido. Clic derecho, busco la opción que dice quitar fotogramas, directamente quitarlos y el resto se recorren. Con esto yo, por ejemplo, le doy quitar y vemos que no se alteró y vemos como acá todo el movimiento ya no está en el 30, ya está, perdón, ya no está, sí, ya no está en el 30, ya está en el 25, por ende todos los demás también se recorren.
Entonces podríamos ahora sí comprobar si la caída es el tiempo que yo necesito. Tal vez digo, no, un poquito más rápido. Pues va, no pasa nada. Seleccionas otros 5, clic derecho y quitamos. Y ahora, por ejemplo, ya solamente la caída dura cerca de 18 segundos, perdón, 18 fotogramas. A lo mejor podríamos decir como que entre sí, como que entre no. No pasa nada. Podemos hacer la prueba. Quito otros 3. Y a lo mejor ahí ya, a ver, vamos a ver. Tal vez ahí ya sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, dura 16 fotogramas. Pues quitémosle uno para que sea más exacto, ¿no? Para que sean 15 exactos, ¿no? Ahí está. 15 fotogramas. Y ahora viene lo siguiente. A lo mejor esta primera parte, pues sí ya dura el tiempo que debe ser, pero el primer salto no, el primer rebote es lento y el resto sí va bien. Entonces, hay que hacer lo mismo. Selecciono una serie, 5 fotogramas, clic derecho, quitar y podemos ir ajustando el movimiento. Y ahí está. Caso contrario, si nosotros queremos ralentizar los fotogramas, porque ahorita los quitamos, ¿no? Ahorita los quitamos y ya más o menos pues ya va un poquito más rápido. Ahí está. Pero si nosotros ahora dijéramos, bueno, sabes que como que la primera caída ahora no me convence, quiero que tarde un poquito más, pues va a ser justamente todo lo contrario. Para nosotros ralentizar el tiempo o prolongarlo, que dure más, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en un espacio, como en este caso. Lo que quiero que dure más ahora es esta parte, la caída. Ok, entre su primer posición y la segunda de esta trayectoria, en cualquier fotograma que nosotros nos ubiquemos, en que sea, dentro de ese espacio, lo único que tenemos que hacer es insertar fotogramas. F5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Inserté 5 fotogramas y entonces la animación se volvió a hacer un poco más lenta. Ahí está. Si queremos quitar fotogramas, pues la animación va a ser más rápida. Si queremos prolongar el tiempo de su animación, insertamos F5. Ese es nada más sencillo, F5. Y yo, por ejemplo, puedo insertar con F5 todos los fotogramas que yo necesite para que a lo mejor la animación pues sea con tiempo. ¿Vale? Esa sería la manera en la que nosotros podemos trabajar. Toda la cuestión de que sea más rápido o, perdón, o más lento. ¿Vale? A ver, vamos a ver ahí con 20. Ahí está, ¿vale? Y ahorita por como estuvimos quitando fotogramas, vemos que el último que tiene vida es el 45 y todo estaba hasta el 60. Entonces del 45 al 60 nada existe. Entonces, como les decía, yo me ubico en el fotograma 60, inserto fotograma y le vuelvo a dar vida a mi manzana hasta este lapso de tiempo, ¿sale? Esta sería la primera parte con la que podemos comenzar a trabajar, la cuestión de las posiciones, el cómo quito fotogramas o agrego fotogramas, dependiendo de la duración que yo quiera que tenga esa animación, ¿no? Esa trayectoria. Entonces, bueno, ¿alguna duda de esta primera parte? Y ahora sí, por ejemplo, a lo mejor ahorita decimos, no, pues ahí como que, ahí está, ¿no? Más o menos. Podríamos agregarle otro más. Por ejemplo, como vamos de 5 en 5, tal vez algo así, al 50 y al 55 ya hay que se quede, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya tenemos una serie de fotogramas normales y fotogramas clave, que era lo que decíamos nosotros. Esos que tienen el pequeño rombo nos indican que son fotogramas clave, porque lo que están haciendo es guardar una configuración de tiempo, de tiempo, posición, escala, opacidad, de todas esas propiedades básicas que les he mencionado, ¿no? Cada fotograma clave guarda su configuración o sus propiedades
de dónde se encuentra en ese lapso de tiempo, es decir, su posición en el eje horizontal, en el eje vertical de todo mi escenario, la escala que tiene, la opacidad, la rotación, etcétera, ¿no? Ahí los vamos a estar viendo, todo lo que es fotogramas clave. Es que nada, porque en Premiere pues también los vamos a utilizar, es idéntico, ¿no? Identificar entre fotogramas normales, fotogramas clave. Y entonces, antes de pasar a los fotogramas clave, lo que les mencionaba al inicio era lo siguiente. Voy a hacer zoom y nosotros podemos ver que cuando el cursor pasa sobre mi trayectoria de movimiento, es decir, sobre los fotogramas, veo lo siguiente. Veo que aparece una curvatura en la parte del cursor que nos indica que ahora lo que nosotros podemos hacer justamente aquí con clic izquierdo sostenido es ajustar la curvatura de esa trayectoria. Porque ahorita, como lo estamos viendo, toda la trayectoria es recta, ¿no? Es totalmente línea recta. Totalmente recto todo, ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos es durante la trayectoria tal vez cambiarla un poquito, decir, ok, pues sí, no está mal la trayectoria, pero pues no se ve tan real, ¿no? O sea, realmente una manzana no caería tan rectamente. Tiene que hacer sus pequeñas curvas y demás durante la caída, aparte de que pues tendría que estar medio girando. Todo eso pues, lo vamos a trabajar, es utilizar los fotogramas clave, pero aquí lo primero es la trayectoria. Al momento de posicionar el cursor en la trayectoria, pero eso sí, entre una pose y otra, entre un fotograma clave y otro, esa trayectoria es la que nosotros vamos a poder curvar. Es decir, aquí está el fotograma clave, aquí está el otro. Incluso los identificamos porque si se fijan, cuando yo lo selecciono, no aparece una curvatura en el cursor, sino aparece un ángulo. Porque lo que bueno, me voy por partes, ¿no? Para no, no confundirnos luego. Pues, primero es entre fotogramas clave, como lo estamos viendo, ahí está, los fotogramas clave, aparece un segmento diferente. De entre estos dos, todos esos fotogramas que nosotros vemos ahorita, si yo paso el cursor, aparece una curvatura. Quiere decir que yo al darle clic izquierdo sostenido puedo alterar la trayectoria justamente desde un fotograma clave y el otro, nada más. Es decir, desde este fotograma clave que es cuando cae y en su primer rebote, esa serie de fotogramas que estaban totalmente rectos, al momento de yo poner el cursor clic izquierdo sostenido, puedo alterar su curva, que en este caso no sea realmente, pues cae la manzana y rectamente, pues vaya a su siguiente pose, ¿no? Sino precisamente, ok, cae, pero un pequeño ángulo de curvatura para su rebote, como lo estamos viendo aquí. Si yo, por ejemplo, ahora me paso acá, clic izquierdo sostenido y genero esto, la curva, para que no sea como que cayó aquí y de repente acá muy recto, ¿no? Entre fotogramas clave, lo que les comentaba, yo puedo alterar con clic izquierdo sostenido la curvatura de su trayectoria. De esta manera ya no caería totalmente recta, ya mi manzana ya caería utilizando curvas para la animación. Ahí está. Ya en lugar de, por ejemplo, pues que sea totalmente línea recta, ya le estamos alterando su trayectoria, creando una curvatura dentro de la misma. Pero eso sí, teniendo en cuenta que solamente puedo alterar la curvatura de la trayectoria entre un fotograma clave y el otro, como estamos viendo ahorita. Entre este fotograma clave y este de acá solamente puedo alterar, no, perdón, era este de aquí. Se ven un poquito más gorditos, vean, los fotogramas clave a diferencia de los demás. Este es uno, este es otro, este es otro. Se ven un poquito más gorditos. Entonces, entre ellos es cuando yo puedo alterar su curvatura. Y ahora viene el otro, que les dice, si nos posicionamos sobre los fotogramas claves exactos, viene un pequeño ángulo en lugar de una curvatura. ¿Esto por qué? Porque podríamos decir, pues ¿sabes qué? Como que no me gustó, esta posición no me gustó, y entonces podemos alterar su posición. Esto implica alterar su trayectoria en base a los fotogramas clave, porque estos fotogramas clave ya son los que me van a permitir
reordenar su posición, como ahorita. Ya aquí haciendo zoom y todo, ya yo puedo elegir, ok, ¿sabes qué? Pues sí, sí me gustó como que la trayectoria, pero pues vamos a reordenar un poquito el cómo va cayendo. Esto a través de los fotogramas clave que nosotros creamos. Más o menos, por ejemplo, ya podría trabajarlo así. Y que, a ver, vamos a ver. Más o menos, creo que ya no se ve tan... Ahí está. Creo ahí ya un poquito mejor. Nada más como que este no me convence. Entonces, puedo tratar de reajustarlo. Por ejemplo, igual la curvatura. Decir, ok, ahí está. Vamos a ver. No, como que es un poquito más bajo. Cada uno más bajo porque este queda ya un poquito más al final. A ver, vamos a ver. Ahí está, más o menos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, pues ya cada... De hecho, a ver, rebota mucho, pero creo que ahí está, ¿sale? Entonces, entre fotogramas clave pueden alterar su trayectoria. Los fotogramas clave también los podemos mover para que si decimos, ¿sabes qué? Pues esta posición como que no me gustó del todo, tal vez me gustaría que sea más baja. Una de dos, o seleccionamos el fotograma clave como lo estamos viendo aquí, lo estoy seleccionando y entonces lo reajusto, ¿sale? Seleccionando exacto el fotograma clave, ahí está, ¿sale? Seleccionando exactamente el fotograma clave o de aquí mismo, seleccionándolo y alterando su trayectoria. Ahí está. Son las maneras en las que nosotros vamos a poder editar los fotogramas clave y por ende su trayectoria. Bueno, como que este primer rebote como que no me convence. A ver, voy a quitar poquitos fotogramas. Ahí está, ¿sale? Entonces, ahí sería la primera, alterar la trayectoria, alterar la curvatura o la nueva posición. Si decimos, sabes que como que no me gustó el lugar exacto donde cae, no pasa nada, se puede editar sin ningún problema, ¿sale? Y ahora, a ver, permítame, déjenme ver el otro, ahí, perdón. Creo que de aquí nada más sería esta por el momento. Es alterar su curvatura, su posición, es Enter para reproducir. Si yo presionara, ¿qué es? Control Enter, ahí podemos ver, por ejemplo, Control Enter, ya cómo se vería la animación completa. De hecho, tengo que corregir esta parte porque el pasto no me quedó del todo bien. Pero ahorita, por ejemplo, Control Enter y vamos a poder ver una previsualización de la animación, como lo estamos viendo ahorita. Así es como se estaría viendo mi pequeña animación una y otra vez, ¿no? Eso es con Control Enter. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya tenemos la trayectoria de nuestra manzana, la curvatura, el cómo quito fotogramas, cómo inserto fotogramas, y pues como ahorita decíamos, ¿no? O sea, pues sí, tal vez la manzana, pues sí tiene esta caída, pero al momento de que pues rebota, pues no va a rebotar totalmente recto, sino pues va a tener va a tener un pequeño ángulo de rotación, ¿no? O sea, decíamos nosotros, por ejemplo, mientras va cayendo la manzana, pues no va a caer así totalmente recta, ¿no? Sino va a tener ya su ángulo de rotación. Entonces, ahorita con lo que estamos jugando nosotros es con posición. Únicamente estamos utilizando una de las propiedades básicas que es posición. Donde se encuentra en X y Y, donde se encuentra después en X y Y, nuevamente X y Y, X y Y,
y así sucesivamente, ¿no? Como un plano con coordenadas donde se encuentra en una posición de tiempo, luego en otra, luego en otra, luego en otra, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, ahora decimos, ¿sabes qué? Pues aquí cuando cae la manzana, cae bien, ¿no? Pero al momento del rebote, ya por ejemplo en este lapso de tiempo, pues ya empieza a girar, empieza a rotar mi manzana, a hacer un ángulo de rotación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros vamos a poder realizar es lo siguiente. Aquí vamos, a ver, permítame, ¿dónde está la herramienta? Ah, por ejemplo, a ver, permítanme, ahí está. Un ejemplo, la herramienta de transformación libre es tecla Q, esta de aquí. Transformación libre. Tecla Q se encuentra debajo de la herramienta de selección y selección directa. La transformación libre activa lo que son los disparadores, que ya los hemos conocido nosotros bastante. Estos disparadores me sirven para editar mi figura. Si yo quiero, por ejemplo, aumentar la escala de manera horizontal y vertical, si yo quiero rotarla, posicionándome, por ejemplo, en la parte superior de bueno, en cualquier disparador, un poquito más alejado, me aparece la opción para rotarla, para alterar el ángulo de rotación. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, vean ahorita, por ejemplo, podemos ver que desde un inicio algo pasó. Chequen, ahí estaba la manzana normal, pero como yo ahorita por estar cambiando las propiedades, vemos que cuando llega a este punto, la manzana hace el giro, aumenta la escala y hace muchas otras cuestiones que pues ya no se ve nada bien, ¿no? Entonces, esto sucede porque ahorita, por como está activo la interpolación de movimiento, cada movimiento que ustedes hagan, todo se va a guardar, todo se va a registrar. Si yo como ahorita que le aumenté el tamaño, pues si en este fotograma por error yo aumento su tamaño un poquito, ay, perdón, ahí está. Entonces cuando yo reproduzca mi animación, va a aumentar su tamaño. Pueden ver aquí cuál es la posición de nuestra manzana y cuando llegue al 15 ya se hace más grande y el resto de la animación termina siendo mucho más grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nosotros cada movimiento que hagamos va a quedar registrado. Por eso es importante, antes de hacer cualquier ajuste, posiciónense en el fotograma exacto, porque si yo ahorita digo, bueno, ok, sale, en el 20 está bien, para el 25 aquí ya le pongo que rote tantito, como lo estamos viendo ahorita aquí, dice que rotara, ok, pero aquí va a suceder lo siguiente, cuando yo reproduzco, vemos, a lo mejor casi no se alcanza a percibir, a lo mejor casi no se alcanza a percibir, pero chequen por ejemplo mi manzana, desde que inicia va bien, ¿no? Ahí está bien, pero vean por ejemplo poquitos fotogramas más adelante y ahora estamos viendo que ya está girando. Vean, ahí está normal, pero para estas alturas ya se nota que tiene un ángulo de rotación y acá ya terminó rotando completamente, ¿no? A lo mejor podríamos decir, pues sí, está bien, ¿no? Se ve un poquito más realista. Perfecto, no pasa nada. Pero sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quería que su trayectoria fuera totalmente recta y no empezara a girar, sino hasta que ya cayera en el piso y en el paso, y una vez que cayera al pasto, ahí ya empieza a hacer su ángulo de rotación, porque ahorita lo está haciendo desde ya, o sea, desde el primer fotograma ya está haciendo su ángulo de rotación. Podríamos decir, pues sí, está perfecto, ¿no? O sea, me voy aquí al 20, ahí está, al 25 ahí sigue, para el 30 tal vez un poquito lo sigo rotando y podemos ver que desde que inicia, ahí está, ya está empezando a rotar. Y a lo mejor decimos, aquí en el 30, a ver, en el 25 ahí está, en el 30 ya está más para acá, en el 35 pues podríamos decirle que un poquitillo, otro más para acá, y así nos vamos, con todos y cada uno de los fotogramas, ¿sale? Entonces ahí está. Y si yo regreso el cursor y reproduzco, ahí vemos cómo está ese último, como que dio un giro muy... A ver, creo que ahí está bien, ahí está bien.
El último giro es el que no me... Aquí es de aquí hacia acá. Hace mucho. A ver. ¿Qué pasó en...? De hecho, porque si ven de ese último a ese último, hizo un movimiento totalmente... A ver, ¿qué tanto le moví de...? Porque aquí ya va bien, va bien, va bien, rebota. Y aquí, este último fotograma es el que ya no me convence. ¿Qué habré hecho? A ver, déjenme ver. A ver, aquí está, rebota. Y aquí ya nada más era un poquitillo de giro. Ahí está. No sé ahorita qué tanto giro le di. Un ejemplo, lo voy a regresar porque estaba mal y lo corregí, pero quiero que vean cómo sería. A ver, déjenlo regreso hasta donde estaba mal. Ahí está. Por ejemplo, como en este caso, inicia bien, rebota y gira, ¿no? Pero vemos que al último hay hace como 2 giros a la vez, 3 giros a la vez, ¿no? No sé en qué momento le presioné, da más giros de los que debería en este pequeño espacio de tiempo. Nada más de aquí a acá, vean, vemos cómo incluso gira hacia atrás. O sea, en vez de que siga la rotación hacia adelante, gira en sentido contrario, cosa que aquí no debería de ser, ¿no? Este giro que está aquí, que no sé en qué momento le presioné, no está bien, pero entonces aquí decimos, bueno, y entonces, ¿cómo se corrige esa parte? Para corregirlo, ahorita lo que tendríamos que evaluar es qué no me gustó, la posición, la rotación, la escala, qué propiedad no me gustó. Recuerden que todo lo vamos a manejar de inicio con esto, posición, dónde se encuentra en X y Y, la escala, que es su tamaño, la rotación, que es justamente el ángulo en el cual está girando, que es lo que tenemos que hacer ahorita, o la opacidad, que es su transparencia, ¿no? Son los primeros conceptos, entonces es lo que yo tengo que evaluar. En este lapso de tiempo entre fotogramas clave, que es esta pose y esta pose, este lapso de tiempo no me gustó, no se ve bien. Entonces yo tengo que evaluar qué es lo que no está bien. La posición, la rotación, la escala o la opacidad. Entonces yo puedo decir, bueno, opacidad todavía no lo estoy manejando. No es eso. La escala tampoco, porque no estoy aumentando o disminuyendo su tamaño. Posición, podría pensar que es posición, porque digo, bueno, a ver, de aquí, ahí su posición, donde se encuentra está bien, aquí donde termina está bien. Lo que no me gusta es que aquí hace muchos giros. Ah, entonces me doy cuenta que lo que está mal en este lapso de tiempo es la rotación. La rotación es la que está mal. Esas propiedades no me gustaron. Entonces yo tengo que elegir el fotograma exacto para quitarle ese ajuste. Y digo, ok, ¿cuál? ¿En el primero o en el último? Porque ahí tendría que decir, a ver, ¿cuál de los dos tengo que quitar? ¿El primero o el último? ¿No? Porque digo, aquí es donde se hace el giro, ¿no? En teoría, aquí es el giro extraño que hace. Pero aquí es hasta donde se quedó guardada una posición y un ángulo de rotación. El siguiente es el que termina guardando lo anterior. Es decir, este segmento que pues es lo que está mal, este segmento de fotogramas corresponden a la configuración de este. Y este último entonces pues es el que tiene la responsabilidad de la animación que lo precede, que es esto de aquí. Este movimiento extraño le corresponde a este fotograma y entonces este es al que le tengo que decir, quítale la propiedad de la rotación, los fotogramas clave de la rotación, porque está mal, hay que corregirlo, hay que volverlo a hacer. Entonces lo que yo tengo que indicar es, ya sé que este es el responsable, es el que se encarga de los fotogramas que lo preceden, clic derecho y vamos a borrar fotogramas clave, aquí está, borrar fotograma clave.
Y aquí vienen todos: posición, escala, lo que les decía, sesgo, rotación, color, filtro, todo. Hay muchos, hay más, de hecho todavía hay más. Aquí nada más los muestro los unos. Y entonces yo tengo que decir, ¿qué voy a quitar? ¿La posición? No, porque la posición es la correcta. Lo que no me gusta y que está mal es el ángulo de rotación. Pues entonces tengo que irme a rotación y decirle, vamos a borrar los fotogramas clave de la rotación. Que la posición la conserve, pero que todo el ángulo de rotación que hizo, hay que quitarlo. Porque quiero que la animación se conserve, pero la rotación no. Entonces, hacemos esto y, por ejemplo, ya podemos ver que justamente ahí está, ya no hace su giro extravagante que ahorita hizo. Ya desde que cae bien, rebota, sigue girando y a lo mejor en este último, ahora sí, es cuando yo quiero que termine de dar su pequeña vuelta. Entonces me posiciono en este último y le doy vuelta. Si yo reproduzco, otra vez, creo que ni siquiera lo presioné bien. A ver. A ver, ahí está. En el 45, aquí está. En el 50. En el 50. Ahí está. Acá, pero ahorita ya me había quedado. Oye, control Z. A ver, ahí está. Rebota, rebota. Y aquí en el 50 lo único que tengo que hacer es que gire. Pero ahorita ya me había quedado. A ver. Rotación. Ahí está. Ya. Dije con razón que... Ahí está. Ya gira. Ya queda. Queda de cabeza. Listo. Quién sabe que le piqué desde un inicio. Entonces ahí está, gira, gira, gira. Y ahorita, por ejemplo, pues ya nos encargamos de ese giro que estaba un poco extraño. Ya lo quitamos al momento de utilizar nosotros lo que les mencionaba, la opción de borrar fotograma clave. Y ahora sí, ya puedo ver que de aquí a acá ya hace su giro, rebota, rebota y aquí hace su giro, ahí está. Aquí está en una posición, aquí está en otra y aquí termina en otra, aquí está, ya como de cabeza y en la última totalmente de cabeza, ¿no? De un fotograma a otro. Vemos que la manzana totalmente pues ya cayó sin ningún problema, ¿no? Ahí está, rebotó y ya estamos utilizando posición y rotación. Ya corregí esta parte de que el último giro era totalmente diferente, ya se corrigió. Todo siempre va a ser a través de fotogramas clave, por eso es lo que hay que identificar. Si de aquí a acá, ok, no me gustó la trayectoria, entonces hablamos de posición, porque hablamos de dónde se encuentra mi elemento en una posición horizontal y una posición vertical. ¿Dónde se encuentra? Si de aquí a acá digo, no me gusta que rebote tanto, entonces estamos hablando de posición. Si decimos, pues el giro como que ahí va, como que no, pues entonces estamos hablando de rotación. Tengo que tener en cuenta de qué propiedad estoy hablando, que no me gusta, o si me gusta, o la quiero como que corregir, ¿no? Entonces ahorita decimos, todo se trata de posición y rotación. Y estamos viendo pues cómo la manzana cae y ya empieza a girar. Ya le damos un poco más de realismo. Ahí está. Ahorita reproducimos, control enter, cae la manzana, rebota, pero al mismo tiempo que rebota, pues iba girando en pantalla. De hecho, me falta corregir todo mi escenario, todo el pasto. A ver, déjenme ver. Ahí está. Necesito corregir todo esto. ¿Sale? Ahorita lo corrijo. Entonces, hago un poco más de zoom. Ahí está. A ver, 80. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ahorita, bueno, voy guardando control S, no se vaya a cerrar. Ya tenemos ahorita cómo manejo posición, cómo altero la curvatura, cómo reubico los fotogramas clave de posición y cómo utilizo ahora lo que es rotación, ¿sale?
En este caso ya vimos que desde que inicia, desde su trayectoria, empieza a girar y conforme avanza sigue girando, ¿sale? Entonces, ahí está, esta primera parte, utilizando nosotros posición, rotación y a ver, bueno, a ver, primero con esta parte, ¿no? ¿Alguna duda que tengan de esto? Máquina. Pues ahí está, ¿sale? Posición, rotación. Si quisiéramos manejar la escala también se puede sin ningún problema, ¿no? Que ya la escala pues es aumentar su tamaño, disminuir su tamaño, ¿no? Eso está bien. La otra, por ejemplo, pues vamos a estar viendo más, que es la opacidad, que es la transparencia. Lo de color que ahorita veíamos, sesgo, entonces son varias las propiedades. Ahorita de inicio es la parte de, ¿cómo se llama? Posición y rotación, ¿sale? Para ir comenzando. Entonces, toda la trayectoria se puede alterar, se puede editar. Y como ahorita decíamos, ¿no? A lo mejor justamente me gusta cómo queda la trayectoria, ¿no? Pero antes de que se me olvide esta parte, les comentaba hace un momento que, ¿qué pasa si a lo mejor digo, oye, ¿sabes qué? Pues desde un inicio no quiero que la trayectoria sea totalmente, o que empiece a curvar, sino que desde que inicia hasta que cae sea recta, totalmente recta, porque nosotros vimos que aquí fue donde empezamos a hacer los giros, los movimientos, y entonces la manzana desde el primer fotograma ya está empezando a generar la rotación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, sabes qué? Pues no está mal, pero me gustaría que desde la caída sea totalmente recta y cuando empiece a girar sea más adelante, no aquí. Porque eso nos lo vamos a encontrar en unas animaciones que vamos a hacer posteriormente, que decimos, ¿sabes qué? Pues como que sí me gusta, como que sí me agrada, pero la primera parte quiero que se conserve, que no empiece a hacer su rotación, sino hasta más adelante. Entonces, donde nosotros tenemos que decir, ok, regreso al fotograma 20, aquí ajusto la rotación de su posición inicial, ahí está, y aquí, por ejemplo, ya estamos viendo que la manzana cae y listo, ¿no? Esto fue sencillo en el sentido de que la manzana, por ejemplo, la estamos moviendo desde el fotograma 20, desde donde inició todo. Esta es una manera, me voy al fotograma 20, aquí es donde empezamos a alterar su curvatura y entonces pues es el que se encarga de elegir su ángulo de rotación. La corregí y el resto de los fotogramas pues es lo que vemos sencillamente, están totalmente rectos y al momento de que cae ya empieza a girar, ¿sale? Ahora, si activamos la herramienta de transformación libre y yo posiciono el cursor al centro de la manzana, por ejemplo, sabemos que todos estos son sus disparadores, ¿no? Me van a servir para estirar mi imagen tanto horizontal como verticalmente, para rotarla, y si posiciono el cursor al centro van a poder ver estas dos flechitas. Estas dos flechas, bueno, este es movimiento, esa es escala, ahí está. Esas dos flechitas raras que aparecen ahorita en pantalla, estas de ahí, esas meras, es el sesgo, es como un ángulo de inclinación. Si yo le doy clic izquierdo sostenido, vean, es esto. Esto es el ángulo de rotación, de inclinación, perdón, inclinación. Eso es sesgar. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre ¿cómo se llama? El punto de referencia, va a comenzar a hacer el sesgo. Si yo dejo mi manzana así, pues ya quedaría totalmente deforme. ¿Vale? Es como la propiedad de sesgo. Justamente aquí inicia el rebote, el primer ángulo, ahí está, es rotación, posición y rotación únicamente, ¿sale? Entonces, a ver, permítanme tantito, ahorita regreso con ustedes.
pues ya ahorita, por ejemplo, estamos trabajando lo que es la interpolación de movimiento, ya estamos trabajando los símbolos, estamos utilizando posición, agregar e insertar fotogramas, ¿qué más? Alterar la curvatura y la cuestión de fotogramas clave en lo que es ¿cómo se llama? Fotogramas clave de posición y de rotación, ¿no? Entonces, supongamos la manzana, pues ya quedó, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, pues tal vez me gustaría que las nubes también las pudiéramos animar. Entonces esto va a ser realmente ahorita muy sencillo. Desbloqueo la capa de las nubes. Si quiero seleccionarlo todo, recordemos que es directamente sobre el lápiz. Y con esto seleccionaría todos los elementos que están en esta capa. Ahí está. Tecla de función F8, lo convierte en símbolo. Le damos nombre. Ahí está. Nubes, clip de película, aceptamos. Clic derecho, interpolación de movimiento. Y listo, esta capa se acaba de convertir en una capa con interpolación de movimiento. Es decir, ya puedo iniciar en el fotograma 1, ahí está esta posición, y pues me gustaría que para el fotograma 30, nada más de una manera sencilla, es decir, el último fotograma, ahí está, pues que tengan un movimiento como hasta aquí. Ya por ejemplo, conforme avance, ahí está, sencillo. Por ejemplo, bueno, nada más tengo que encargarme de corregirlo de abajo, pero ya ahorita, por ejemplo, las nubes fue algo realmente rápido, algo sencillo. Se convirtieron en símbolo, tecla de función F8, clic derecho, interpolación de movimiento, me aseguro de dónde quiero que inicie la animación, dónde va a terminar, hago el movimiento y listo. Ahí está. Ya en este caso, tanto las nubes como la manzana, pues ya tienen un movimiento. Es rápido, es sencillo. Si yo, por ejemplo, selecciono la capa de las nubes ahora y hago zoom, pues aquí voy a poder ver su trayectoria. Permítanme. Ahí está. Posición inicial, posición final. En teoría también podría, ¿cómo se llama? Alterar, por ejemplo, su curvatura. En el caso de que tal vez quieran alterar la curvatura del movimiento de las nubes. Ahí está. Que no vayan totalmente rectos, sino ya con un poquito de curvatura. Podría hacer lo que vaya más lento, hacer lo que vaya más rápido, no pasa nada. Aquí lo que podrán observar es que a diferencia de las manzanas, esta misma capa se convirtió en una capa con interpolación, no se creó una nueva como con la manzana. Esta por la única diferencia de que aquí todo lo que había, todo se convirtió en un símbolo. Acá no, acá solamente se eligió una manzana y por eso es que se crea una capa individual, ¿sabes? Si yo aquí hubiera convertido a todas las manzanas en símbolo en esta misma capa, pues todas tendrían el mismo propiedades de animación. Pero como no todas iban a caer al mismo tiempo, ni a la misma velocidad, ni nada de eso, por eso es que solo seleccionamos una y esa se generó acá. Es la diferencia que nosotros vamos a ver aquí, porque aquí las tres nubes, las tres se convirtieron en un solo símbolo. Si yo ahorita las muevo, altero, lo que sea, es a las tres, ¿sale? Entonces, eso nada más como para tenerlo en cuenta, de que decir por qué esta sí, por qué esta no. Porque aquí, por ejemplo, vean, si yo altero la curvatura, es de todas, ¿vale? Ahí está. Y la manzana pues nada más es una sola. De hecho está un poquito no tan recto. Ahí está, ¿vale? Entonces esa es la manera en la que vamos a estar trabajando. Ahorita vimos sin problema la cuestión del fotograma clave, posición, rotación, cómo alterar toda la curvatura.
Voy guardando, control S. Y pues no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario de esta parte, de esta primera parte. Entonces, con esta primera, pues nosotros vamos iniciando con los primeros movimientos que serían posición, rotación, un escenario sencillo, no pasa nada. Ahora, por ejemplo, pues ya el día de mañana comenzaríamos con otra. Ya en este caso, para trabajar un poco más la cuestión de la posición, rotación, pues vamos a utilizar la de Pac-Man. Todos hemos jugado Pac-Man en algún momento o lo hemos llegado a ver. Entonces ahí, por ejemplo, pues lo que vamos a hacer es diseñar el escenario, diseñar a nuestro Pac-Man, y aquí, como lo hemos visto, pues el personaje únicamente tiene movimientos tanto horizontales como verticales, ¿no? Pero al momento de que nosotros vamos a hacer el movimiento de horizontal a vertical, pues hace una curva. Hay un momento exacto en el que Pac-Man, por ejemplo, va a ir avanzando y después tiene que girar el cuerpo para ya sea que descienda o girarlo para que ascienda, ¿no? Entonces, durante este trayecto vamos a estar practicando posición, fotogramas clave, luego rotación, para que no inicie la rotación desde un inicio. Porque si, por ejemplo, el personaje va a ir de aquí hasta acá y luego aquí va a girar, pues entonces ya estaría girando desde antes. ¿Ven? Vamos a trabajar con eso mañana para nosotros ir practicando la cuestión de la posición, la cuestión de la escala, perdón, posición, rotación, ya algo más completo, y el ángulo de reflejo. El efecto, creo que aquí se le llama reflejo o espejo. Creo que en Premiere es espejo y aquí es reflejo. No estoy del todo seguro, pero es ya de, por ejemplo, que el personaje vaya avanzando y hasta cierto punto pueda cambiar su dirección, su trayectoria, tener un efecto de reflejo para que cambie nuevamente de dirección y pues ir trabajando toda esta cuestión, ¿no? Como más animado, más completo, ¿sale? Entonces eso lo comenzamos mañana ya, para para seguir practicando, ¿va? Entonces, pues le dejamos hasta aquí el día de hoy. Sí, creo que no se me pasa nada. Mi parte sería todo. Le dejamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan un excelente día y pues ya nos vemos nuevamente mañana. ¿Sale? Ah, sí, por la constancia, ¿no?